¿Estás harto de dar vueltas buscando ejercicios para tu dolor lumbar? Quédate a ver el vídeo y te enseño 3 ejercicios realmente efectivos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo con 3 ejercicios realmente efectivos para combatir vuestro dolor lumbar. Y antes de empezar con los ejercicios, vamos a hacer una breve introducción sobre la lumbalgia o el dolor lumbar, ya que hemos consultado un estudio del Summa Health System de Akron, en Ohio, en Estados Unidos, y lo relaciona con 4 factores que seguramente no son los que estáis pensando, así que vamos a destacarlos, y son la obesidad, el tabaquismo, la depresión y el abuso de alcohol. Este estudio, que se hizo a gran escala, se consultaron los datos de 26 millones de pacientes. De esos 26 millones de pacientes, 1,2 de ellos tenían dolor lumbar. Y de ese 1,2 millones de pacientes con dolor lumbar, el 16,5 eran fumadores. El 15% tenían problemas de obesidad, el 19% tenían problemas de depresión y por último el 15% eran personas dependientes del alcohol. Todo esto nos sirve para traer a colación de que los dolores lumbares no son solo puramente mecánicos y no dependen solamente de la estructura de la lumbalgia, sino que son multifactoriales y dependen de muchísimos factores que tengamos en nuestro día a día. Y es importante conocer estos datos, que son muy multifactoriales, porque muchas veces tenemos la concepción de que nuestra columna lumbar es una estructura frágil que se puede romper y que no va a soportar la carga, y nada más lejos de la realidad. Es una estructura muy fuerte, muy robusta, con mucha capacidad de movimiento y que podemos moverla realmente sin mucho miedo a tener una lesión. Entonces, siempre que tengas un dolor lumbar, una lumbalgia, vamos a considerar todos los factores que pueden afectar a ese dolor y, por supuesto, no tener miedo al movimiento. Tenemos que intentar movernos mucho, movernos a partir del segundo día de dolor para que ese dolor no vaya más. Y ya por último, antes de pasar con los ejercicios, que sé que es lo que os interesa de verdad, es muy importante hacer hincapié en los hábitos del día a día, ¿vale? Tanto los hábitos nutricionales como mejorar la calidad del sueño, hacer un correcto ejercicio físico y acondicionamiento y también, por supuesto, en el trabajo, hacer pausas habituales cada cierto tiempo, cada 1 hora sería lo ideal, para que poquito a poco nuestro dolor lumbar vaya remitiendo. Una vez hecha la pequeña introducción, vamos con estos 3 ejercicios para el dolor lumbar. Primero vamos a estirar la parte de los flexores de cadera, ¿vale? Sobre todo el psoas, que es muy importante, sobre todo para los que pasáis mucho tiempo sentados, ¿vale? Entonces me voy a poner de lado para que lo veáis bien. Vamos a estirar en este caso el derecho, apoyamos el pie de la pierna contraria y la rodilla la vamos a dejar apoyada un poquito hacia atrás, ¿vale? Que vaya un poquito, que no vaya totalmente recta, sino que vaya hacia atrás. Ahora, desde aquí, con el tronco lo más recto posible, vamos a sacar un poquito la cadera hacia adelante. Y ahí vamos a mantener esa tensión durante 30 a 40 segundos, ¿vale? Cuanto más mejor, pero tenéis que estar cómodos. Si veis que es incómodo, reducir un poquito los segundos. Vais a notar tensión desde la rodilla hasta la parte de aquí arriba en la cadera y vamos a mantenerla. Importante que no arqueéis mucho la espalda hacia atrás, ni que estéis aquí inclinados, sino que el torso esté lo más recto posible, ¿vale? Y por supuesto, lo vamos a hacer siempre con las 2 piernas. 30 a 40 segundos con la derecha, luego cambiamos y 30 a 40 segundos con la izquierda, ¿vale? Que sería exactamente igual, apoyamos, rodilla hacia atrás, tronco recto y sacamos un poquito la cadera hacia adelante, pero sin arquear la espalda, ¿vale? Mantenemos 30 a 40 segunditos y podemos hacer entre 2 y 3 series, ¿vale? Depende del tiempo que tengáis y lo cómodos que estéis haciendo el ejercicio. Vamos a pasar al segundo ejercicio, que es muy efectivo para aliviar este dolor lumbar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a tumbar boca abajo, ¿vale? Importante, desde aquí boca abajo. Vamos a apoyar la frente y vamos a levantar las rodillas, ¿vale? Apoyamos los dedillos de los pies y levantamos las rodillas, ¿vale? Ahí ya estamos creando un poquito de tensión, a lo mejor alguno ya la suena un poquito crac la columna, no pasa nada, ¿vale? Y desde aquí, con los dedillos, vamos a ir creciendo, ¿vale? Y cuando estemos en la posición que notamos un poquito de tensión en la columna, como si creciese hacia arriba, la vamos a mantener durante 1 minuto, ¿vale? Mantenemos aquí esta posición, ¿vale? Y sería simplemente esperar 1 minuto porque estamos generando una descompresión de la columna, ¿vale? Si no estáis cómodos, seguramente tengáis que retroceder un poquito con los dedos y si no, pues simplemente ir ganando cada vez un poquito más y cuanto más lejos lleguéis, más descompresión de la columna va a haber, ¿vale? Y vamos a ir con el tercer ejercicio, que nos vamos a sentar, ¿vale? Vamos a colocarnos en esta posición de mariposa, ¿vale? Las plantas de los pies las juntamos y vamos a pasar las manos por debajo, ¿vale? Nos vamos a agarrar del pie, si sois muy flexibles seguramente lleguéis hasta la punta del pie, ¿vale? Y una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es flexionar el tronco. Nos agachamos todo lo que podamos. Yo no soy muy flexible, como estáis viendo, pero yo aquí ya estoy notando bastante sensación de estiramiento en toda la parte baja de las lumbares, ¿vale? Entonces es simplemente
en la flexión de tronco que estéis cómodos, mantener esta posición entre 20 y 40 segundos para generar ese estiramiento de toda la musculatura baja de las lumbares, ¿vale? Entonces lo mantenemos entre 20 y 40 segundos y lo vamos a realizar 2 o 3 veces en función del tiempo que tengáis y lo cómodos que estéis en esta posición. Una vez vistos estos 3 ejercicios, vamos a ir con unos fisioconsejos. El primero, que os lo decimos siempre, cuando hacemos los ejercicios no puede aparecer dolor, ¿vale? Si aparece dolor, o el ejercicio es muy exigente para vosotros o no es el adecuado, así que si duele, dejamos de hacerlo. Segundo consejo, son ejercicios que podéis realizar varias veces al día, ¿vale? Ya que lo normal es que os generen un alivio de los síntomas bastante rápido, entonces si tenéis dolor, hacéis el ejercicio, se os quita el dolor, pues podéis hacerlo 4 o 5 veces al día sin ningún tipo de problema. Y el tercer consejo es un poco recordatorio de lo que hemos hablado al principio. Vuestra columna lumbar es muy fuerte, es muy estable, tiene mucha capacidad de movimiento, así que hay que moverla y el reposo absoluto casi nunca va a ser la solución, así que hay que ponerse con los ejercicios. Después de estos 3 consejos, quiero recomendaros que veáis unos vídeos que tenemos en el canal sobre ejercicios hipopresivos, ¿vale? Ya que son ejercicios que nos van a ayudar a generar estabilidad en la zona lumbar y pueden ser complementarios a estos 3 que os hemos propuesto hoy. Dicho esto, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like, un comentario para dejarnos vuestras dudas y que intentemos resolverlas, y si le dais a la campanita os avisa de los nuevos vídeos que vayamos subiendo día a día. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá, adiós.